Buenas tardes otra vez, bienvenidos todos a la presentación del libro Pídeme un deseo de nuestro compañero y profesor de psicología David Sáez Ruiz. David es un profesor muy querido en este centro, por su trabajo, por su profesionalidad y también me consta un profesor muy valorado por sus alumnos. Aquí vamos a hablar de su faceta de escritor. David ha publicado ya 4 novelas. Primer otoño, No es tan fácil morir, Me llamo Pánfilo y finalmente Pídeme un deseo, que ha recibido recientemente el 8º premio literario Éride Ediciones junto con la escritora Carmen Cordero. Hará la presentación de la obra de David la directora de la biblioteca de este centro de la UNED, Ana V. González. Permítanme que os diga solamente unas palabras de Ana, nuestra compañera. Ella no quiere que diga nada y me lo ha dicho varias veces. Tampoco tengo mucha documentación de su currículum. Es licenciada en Historia del Arte, bibliotecaria del centro y lleva prestando sus servicios como responsable de la biblioteca de este centro asociado desde el inicio, desde 1985, hace ya más de 35 años. Permitidme que os recuerde un refrán que dice: todo buen árbol da buenos frutos. O lo que es lo mismo, por sus frutos los conoceréis. 2 frutos muy importantes conozco de su trabajo y son suficientes, creo yo, para valorarla con total objetividad. La biblioteca de la UNED, a nivel profesional, y sus escritos. Tiene varios, yo conozco sus albadas, que son una recopilación, una selección de artículos que escribía en la prensa local, en el diario de Teruel, y en ambos, en estos 2, en la biblioteca y en este libro, se puede percibir su profesionalidad y su especial sensibilidad, que se lo he dicho antes de ser de compañeros en varias ocasiones. En cuanto a su aspecto profesional, solo tenéis que preguntar a cualquiera de los miles de alumnos que hemos pasado por este centro. En cuanto a su estilo, destacaría, como he dicho, la sensibilidad que impregna en todos sus escritos. Le pido permiso para recordar la oda a su padre cuando falleció, escrita en la prensa local y que ya no he podido volver a leer. O la albada titulada Media hora y que empieza, y transcribo textualmente: cuando por fin la bisabuela dejaba de trastear por la cocina y se sentaba en el sofá, sabíamos que la hora de dormir se acercaba. Y permítame, para finalizar su presentación, hacer referencia a Nouma, otra albada, que dice textualmente: son mujeres, y podría no decirlo. ¿Qué importa eso?, me dirán frunciendo el ceño algunas. O podría dejarlo para después mencionándolo de pasada. Pero no quiero. Me sienta bien decirlo, escribirlo con mayúsculas. Son mujeres, aventureras unas, elegantes y silentes otras, valientes e inteligentes todas ellas, que han abierto camino. Como veis, todos sus escritos están impregnados de una exquisita sensibilidad. Por tanto, qué mejor que Ana, nuestra compañera, mujer con mayúsculas, como ella dice en su albada Nouma, para presentar la obra Pídeme un deseo de otro compañero,
el profesor David Sáez Ruiz. Tiene la palabra Ana V. González. Buenas tardes. Muchas gracias, José Carlos. Con estos halagos inmerecidos, yo solo pienso que me podría acoger a un escritor que me encanta, que es Borges, cuando decía que se sentía no tan orgulloso de lo que escribe, sobre todo se siente orgulloso de lo que lee, de las páginas que ha leído. Y como aquí se trata de leer y de un libro, estoy muy contenta de estar aquí para presentar la obra de David Sáez. Me siento muy honrada de poder participar en la presentación de este libro, que, como ha dicho José Carlos, es merecedor del Premio Literario de Éride Ediciones de este año. Agradezco la deferencia que el autor y el director han tenido hacia mí al proponerme presentar su libro. Conozco a David desde que era un chiquillo y estudiaba en el Colegio de La Salle de Teruel. Lo veía en casa de mis suegros, sus tíos, y siempre me había parecido un muchacho muy despierto, con una mirada muy curiosa. Me hacía gracia tu mirada, David. Educado, considerado con todos. Después te perdí de vista bastante tiempo, y cuando te volví a encontrar ya eras todo un señor licenciado en psicología, padre de familia, excelente profesor, muy buen profesional, como nos has demostrado aquí también en la UNED, y al poco también te vi estrenándote en las lides de escritor, senda por lo que has seguido día a día superándote, acaparador de más y más ediciones de tus libros y ya de premios, como es el caso de esta novela, Pídeme un deseo. Pero sobre todo, lo tengo que decir, lo que más alegría me dio al volverte a encontrar fue comprobar que seguías siendo ese muchacho de mirada tan linda y una gran persona. Alejándome ahora de esos aspectos más personales, voy a hablaros, sobre todo como bibliotecaria, de algunas de mis impresiones de Pídeme un deseo. El primer aspecto que quiero destacar y que me chocó cuando empecé a leer tu libro fue esa vertiente ingeniosa y cómica que descubrí en ti. No había visto, quizá en las primeras, pero tampoco me pasó con la de la anciana, ¿verdad? Pero ese sentido del humor no lo había descubierto tan fuerte como está en esta obra. Por eso, hablaros del humor que destila Pídeme un deseo. David nos hace este regalo desde el principio, el regalo de la risa. Nos permite ya desde lo que él ha titulado Prefacio sumergirnos en un mundo surrealista en el que la ironía campa libremente por cada uno de los recovecos de la novela. Decía Henry Bergson, tenemos algún libro en la biblioteca que se llama La risa, que os recomiendo que leáis, que para que lo cómico produzca efecto exige algo así como una momentánea anestesia del corazón. Se dirige el humor a la inteligencia pura, parece mentira, pero es verdad. Y en efecto, anestesiados paradójicamente por la advertencia que ya desde las primeras frases del libro nos pone sobre aviso, entramos en el universo excesivo y excéntrico de Ágata, de Serafín, de Eduardo, de Eulogio, en la ensoñación miope de doña María Lucecita, en la enajenación sobresaltada de doña María del Pilar de Zaragoza, madre del amor hermoso. Ante nosotros van a desfilar en los diferentes capítulos del libro una serie de personajes muy disparatados, incluido a Serafín, el supuesto autor de la obra, que como aspirante a demiurgo pretende hacernos creer y creerse él mismo que es quien hace bailar a todos los protagonistas a su capricho, jugar con ellos como si fueran títeres, arrastrándolos, haciéndolos rodar por las pendientes de una historia que desde el principio se nos anuncia con un final cuando menos sorprendente. ¿Qué ha sido de Bertín? ¿Qué ocurrirá con Ágata y su ardiente y levantisco Eduardo? Como un excelente caricaturista, que lo eres, en esta obra se demuestra, David, y no Serafín, hace gesticular a todos los actores de esta historia, hablar, quejarse, rebelarse, nos hace asistir como lectores, espectadores, esperar un momentito, que se me ha ido, sí, al éxito de sus veleidades y a sus fracasos. Sin duda hay caricaturas que tienen más parecido que los retratos, y David se sirve a la perfección de ellas para poner de manifiesto ante nosotros las contorsiones que él, como buen profesional de la psicología, observa día a día a su alrededor. Y tiene mecanismos de sobra nuestro autor. Sabe utilizar con destreza los artificios usuales de la comedia, es decir, la repetición periódica de una frase en bocas diferentes o de una escena vista desde otro recoveco, la inversión simétrica de los papeles, el desarrollo geométrico de los qui pro quo y tantas otras combinaciones que, con la agilidad aparente del transcurrir de la vida, va desgranando hasta el final del relato. Reímos al principio, al medio y al final de la lectura de Pídeme un deseo. No cambia el tono, no se produce el giro, ni el relato se transforma de pronto en melodrama, aunque surja la adversidad y se convoquen a una todas las fuerzas de la fatalidad.
La ironía de un surrealismo ligero y ágil lo impregna todo, no deja resquicio al patetismo del lamento. Sonriamos, pues, pero no nos engañemos. Nos dice también el filósofo que no hay nada cómico fuera de lo que no es propiamente humano. Y he aquí la trampa de Pídeme un deseo. A la vez que nos reímos de algo o de alguien, como si de un espejo escondido se tratara, estamos riéndonos también del reflejo de nosotros mismos. Porque, lo queramos o no, tarde o temprano, nos acabamos reconociendo en algunas de las actitudes o de las frases de estos seres estrafalarios que se van colando en cada una de las páginas de Pídeme un deseo. Nos reímos de las ocurrencias de esos chiflados, pero en su razonamiento extraviado percibimos una condición que de un modo quizás extraño o tal vez no del todo sorprendente nos toca las mismas fibras que todos compartimos, las más hondas, las más intangibles, la íntima y definitivamente humana. Y en medio de ese universo de vértigo descubrimos que también es el mundo del padre sin nombre, de lo sin memoria, de la madre que no ve, del reprimido, del obseso, del ofuscado, del que tiene mucho miedo a soñar, a ser diferente, del que definitivamente no se atreve a ser libre o ni siquiera a ser. Todo lo serio de la vida proviene de nuestra libertad, por lo menos yo así lo veo. Los sentimientos que hemos madurado, las pasiones que hemos incubado, las acciones que hemos deliberado, determinado y ejecutado. Lo que en suma proviene de nosotros y es bien nuestro. Eso es lo que da a la vida su aspecto más dramático y en general grave. ¿Qué es lo que haría falta, pues, para transformar todo esto en comedia? Habría que imaginarse que la aparente libertad encubre unos hilos y que, como dice el poeta, somos aquí abajo humildes marionetas cuyos hilos están en las manos de la necesidad. Este mecanismo resulta todavía más cómico cuando es circular y repetitivo, como ocurre en esta novela, y es otro de los grandes aciertos de la obra de David. ¿Qué hay de tan humano y cercano en estos personajes a nosotros, en estas caricaturas grotescas que aparecen y desaparecen en cada capítulo sin una queja? El mismo título nos lo indica, el deseo. Deseo y libertad van indisolublemente unidos. El deseo, que yo lo escribo con mayúsculas, no es ese algo o alguien por el que suspiramos, por el que podemos llegar a perder el sueño o incluso la dignidad. En nuestra cultura, el deseo se vive como una carencia y la satisfacción del mismo conlleva la posesión de aquello que consideramos nos falta. Por consiguiente, si deseamos un objeto que percibimos como malo, nuestro deseo inmediatamente lo calificaremos también como perverso. No es así como lo conciben algunos reputados filósofos actualmente. Por ejemplo, para Gilles Deleuze, deseo es ante todo construcción. Importante esta palabra, construcción. Para este entusiasta profesor, y cito en comillas, la vida es aquello en lo que nos encontramos metidos, en lo que nos empuja. Es más fuerte que cualquiera, porque nace más acá de nosotros y nos lleva más allá de nosotros. Un flujo, una corriente, un viento. La vida así vivida es una vida gozosa, es una vida que se mueve por deseos y por alegría. Ágata, el atribulado personaje de nuestra novela, al que se le cumplen todos los deseos, influenciada y sobre todo afectada por una cultura edificada sobre el árbol familiar, según teorías psicoanalíticas, recordad los que hayáis leído ya el libro, lo presente que está siempre la familia y su pasado, llega en un momento dado a no querer desear más, se niega a desear, tiene miedo a desear, se siente culpable. La cultura arborescente, que desde tiempos de Freud se nos ha inculcado a todos en mayor o menor medida, le está recordando a Ágata una y otra vez su carga genética. Lo que eres es lo que eres. Si el objeto de su afán no hubiera sido su cuñado y profesor de filosofía, Eduardo, sino el vitalista profesor Deleuze, este le habría hecho comprender mucho antes del final de la novela, como el inconsciente es una auténtica fábrica y que el deseo es producción, que no se define por la carencia ni por el juicio trascendente. Lo difícil no es conseguir lo que se desea, sino que lo auténticamente complicado es saber desear, porque desear implica la construcción misma del deseo, pronunciarse, decidirse sobre qué mandato se prefiere, a qué mundo se aspira para que sea el mundo que te conviene. El deseo se convierte de esta manera en la consecuencia de desear y es en sí mismo siempre virtuoso. Visto así, ya no hay juicio exterior a la vida y al deseo. Liberar la vida no es algo abstracto. La literatura la rescata gracias a la creación de personajes. Estos personajes, frutos de la invención de los escritores, son fantásticas potencias de vida, gigantes de la vida, en los que su misma existencia es ya resistencia frente a la estupidez y a la mediocridad. La filosofía, como la literatura, también tienen esa función de resistir frente a los necios y a los zafios.
La propuesta de Deleuze para liberar la vida del lenguaje y del ser y de los juicios trascendentes se podría expresar en 3 acciones: borrarse, experimentar y hacer rizoma. Y en esa se ven nuestros personajes de Pídeme un deseo. Entre broma y broma, entre susto y susto, o felación y felación, Ágata irá descubriendo que el modelo rizoma es mucho más gozoso y comporta más alegrías, ya que no pretende saber lo que uno es de una vez por todas. Si escuchara finalmente a Deleuze, se cercioraría de que el deseo es plenitud, alegría, y que si algo falta, sin duda siempre se puede conquistar. Lo importante es saber desear. Quisiera ahora, ya centrándome en la estructura de la novela, David, destacar un aspecto que también me ha parecido muy interesante, y es la forma en que has envuelto la historia. Se trata de un recurso poco convencional, una suerte de monólogos de diferentes personajes que van contándonos la misma historia desde distintos puntos de vista, en los que ha incorporado incluso a Serafín, el supuesto escritor de la novela. En todo momento es una narración introspectiva que juega con la subjetividad del lector, sin límites aparentes. Este enfoque narrativo múltiple, asociado al humor irónico, a veces hasta corrosivo, del que hemos hablado al principio, unido a la exaltación de procesos oníricos y de semi-inconsciencia, y, como no, a la efervescencia de la pasión erótica que ha sabido hacer recorrer en cada párrafo, hacen que a menudo nos parezca estar leyendo una obra plenamente surrealista. Y termino ya, no quiero cansaros más. Lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones el análisis de una obra no es más que un cúmulo de conjeturas y suposiciones del estudioso, en este caso mía, que pretende encontrar su justificación en el texto. Me quedan muchas cosas que añadir y alguna pregunta, David. Por ejemplo, me choca mucho el por qué el padre no tiene nombre, y de esa mesa de los innombrables. Para mí es muy importante el nombre. Saber el nombre de una persona sirve para algo más que llamarla. El tener nombres, además de un derecho fundamental, lo dicen las leyes, es una fuente de poder, de magia. Quizás es el secreto más íntimo de cada ser humano. Lo que no te preguntaré, David, es el nombre que tiene ese personaje, el padre de Eduardo, ¿no? No se vaya a llamar como el malévolo enanito de los hermanos Grimm, que me acuerdo que cuando contaba el cuento a mis hijos no sabría nunca decirlo. Me apunta aquí Rumpelstiltskin, no sé cómo se llamaba. Ahora termino de verdad. A quien hay que escuchar es a David, al que voy a dar paso inmediatamente. Él nos contará mucho y nos contará además muy bien, como lo sabe hacer cuando escribe, cuando habla, cuando da clases. Ha sido un placer leerte, David, y un privilegio hacer la presentación de tu obra. Enhorabuena y mucha suerte, y esperamos que escribas mucho más. Gracias. Mucho mejor la novela de David. Y ahora le vamos a dar la palabra a David para que conteste a las preguntas que le ha hecho Ana y para que nos dé otro aspecto, evidentemente, su opinión y cómo la ha escrito y por qué, y que haga una autocrítica de su novela. Tiene la palabra David. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. José Carlos, como director del centro, por darme esta oportunidad de en mi casa, pues presentar mi criatura, ¿no? Y luego, Ana, pues la verdad es que me has dejado... Tengo aquí muchas palabras, pero me has dejado sin palabras, porque a mí una vez me preguntaron en cierto momento, en unas jornadas literarias que hicimos en su día con compañeros de la editorial en Morella, creo que recordar, me preguntaron por qué escribíamos, a todos nos preguntaron. Entonces yo contesté, yo solo tenía publicado mi primer otoño, el primer otoño, y yo me acuerdo que contesté pues que yo escribo para después leer lo que he escrito. Es algo tan sencillo como esto. Hoy sé que escribo para que me lea Ana V y luego explique la mirada, pues bueno, tan rica y la verdad es que es increíble, de una obra que has escrito un poco como una gamberrada, lo que un lector, bueno, con clase de lector, con clase de lectora, como es este caso, puede sacar. La verdad es que si alguna vez ves su segunda edición, te voy a pedir que lo utilicemos como prólogo, porque es que, bueno, muchísimas gracias, ¿vale? por tu lectura y por tus palabras. No sé si hay un pequeño pitido o lo digo yo, sí, ¿verdad? Así un poquito más lejos. A ver, así, ¿bien? Vale. Bueno, la historia de este libro, bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí, que
al final es gente que viene a vernos, ¿no? Y eso siempre se agradece. Aparte de las personas que puedan estar conectadas en este momento para ver online esta presentación, que por virtudes de esta casa que es la UNED, pues también es algo posible hoy. Bueno, pues estar acompañado por mi gente, al fin y al cabo, pues alumnos, familiares, amigos, todos, muchas gracias. Y ahora sí, pues voy a contaros la historia de este libro, que fue... Yo no quería escribir una novela erótica, no sin querer, pero ha sido, bueno, pues un encargo. Uno en su ego, que tenemos todas las personas, los que somos aprendices de escritor, pues igual más. No sé, yo alguna vez había dicho, yo esto de escribir por encargo no lo veo, no sé. Y claro, a mí me encargan un libro y me quedo pensando y digo, pero tú te has quedado bien con lo que te acaban de pedir, te han dicho que escribas un libro, ¿no? Pues vamos a escribirlo, si es lo que quieres hacer desde pequeñito. Entonces, un libro erótico. Es una colección que se llama La mirada de los hombres, en la novela erótica de mi editorial, Eride Ediciones, bueno, a los cuales a lo mejor mis editores me están viendo ahora mismo, porque yo les he dicho que lo podían ver, tengo que hablar bien de ellos. Aparte de eso, tengo que hablar bien de ellos, porque, bueno, y agradecerles que me hayan concedido el galardón que anualmente dan para ellos, la mejor novela editada en todo un año, junto a mi compañera y amiga Carmen Cordero. Pues la verdad es que ya no puedo pedir más deseos, porque se van cumpliendo. En este caso me encargan una novela erótica y yo tenía un borrador empezado. Eduardo ya existía, ya tenía complejo de pene pequeño. Aquí vamos a decir palabras que son las que son, es decir, no somos todos mayores de edad y se pueden decir. Ya tenía complejo de inexistencia, tenía la duda de si existía o no existía, porque le parecía muy rocambolesca su realidad. Y era un borrador que yo había empezado como un juego, y cuando Silvia Martínez, mi editora, me dice, oye, tienes que escribir la novela para la colección erótica. Digo, pues igual este hombre que yo me acabo de inventar, el día de la boda de su hermano, le ha pasado una cosa muy grave, que la que es su cuñada, en fin, me da vergüenza, pero pues le ha hecho una felación en la misma boda. Entonces, claro, esto puede ser un punto de partida para una novela erótica, pero no convencional, porque a mí me da un poco de risa el mismo género. A la sombra de las sombras de Grey, pues también es cierto que está de moda. Y yo os prometo que lo hubiera intentado, pero me he visto incapaz de escribir una novela erótica al uso, porque ya en sí mismo el género, yo creo que con la desmesura que tiene desde el éxito enorme de esta novela, que oye, cualquiera cogiera sus ventas, ¿no?, independientemente de la crítica, pues bueno, yo me puse a jugar un poquito, dentro de mi profesión de psicólogo. Yo he tenido mi consulta 10 años y muchos de mis trabajos pues obedecían también a terapia sexual. Entonces, es un tema que la verdad es que trae gente a la consulta, por supuesto, trae gente hacia el sufrimiento. Ana ha dicho una cosa que tiene muchísima amiga, es una novela para reírse todo el tiempo, pero detrás está la miseria humana, pienso, sin darnos cuenta, la del propio autor. Esta mañana me han preguntado si era una novela autobiográfica en la radio, madre mía. ¿Cómo voy a decir que sí? Si el protagonista tiene que cumplir los deseos inconfesos de su cuñada, que pues no sé, es que sería un jaleo, ¿no? Ya en la familia me metería en un jaleo. Entonces, para nada, es una novela autobiográfica, pero sí que, bueno, pues sin querer se destilan las propias miserias, ¿no? El hombre acomplejado, el cliché de la mujer muy frustrada y muy mal tratada en cuanto al sexo en su evolución, ¿no? Muy castigado, un tabú casi caricaturesco, como ha dicho Ana, en el que, bueno, pues ahí hay una serie de símbolos freudianos que su padre desde pequeñita trata de eliminar, incluso pues le tacha todas las narices de Mortadelo de una colección entera, porque eso puede convertirse en los sueños
No me miréis con esa cara de susto porque la novela es ese tono que tiene, ¿eh? No, con naturalidad, quiero decir. Hay un montón de risa, quiero decir. De risa basada también en el sexo. Yo que tengo aquí un montón de cosas apuntadas que os podría contar sobre la evolución de la sexualidad, pero que voy a resumir en cuanto a que ha sido siempre parte importante, vital de la condición humana. Es una de las conductas más socialmente guiadas en todas las culturas, en todas las épocas. Nosotros venimos de una época en esta España nuestra, del siglo XX, en el que la sexualidad fue muy castigada como otras tantas cosas, sobre todo en los años en los que tuvimos una dictadura y una presión social muy importante, ¿no?, hacia el sexo en concreto, y eso siembra enfermedad, como nos dijo Freud en su momento. Mis alumnos, que aquí tengo algunos, saben que me encanta hablar de Freud porque me parece un tío espectacular. Quiero decir, aparte de uno de los referentes culturales, sabemos que en psicología los compañeros psicólogos, que veo por aquí también, pues no tiene mucho peso el psicoanálisis, realmente lo ha tenido más en la cultura, ¿no? Y yo he jugado un poco muy de refilón, como casi divertimento, pues a expresar lo que Freud nos dice de una forma totalmente caricaturesca, es verdad. Es decir, según él le pasó una cosa muy curiosa a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando en 1900 justo aparece la interpretación de los sueños, que posiblemente sea su obra cumbre. Bueno, pues hay un antes y un después. Este es un señor que vivía en una sociedad victoriana totalmente hipócrita, totalmente difícil, en la cual el sexo es un tabú y algo pues más bien para las clases pobres. Para las clases ricas era un problemón porque un instinto natural que por supuesto pues todo el mundo tenemos en nuestra naturaleza se tenía que reprimir, primero porque no había métodos anticonceptivos y las clases pudientes, aquello de la familia abundante para tener muchos hijos y tener un bien económico en ellos, en las clases pudientes no era así, al contrario, había que controlarse porque había que seguir en esa burguesía y en esa clase alta, ¿no? Entonces esto, el miedo a la fertilidad, el miedo a tener más hijos, por un lado, el miedo a ser juzgada, sobre todo en la mujer, a ser criticada, a sentirse sucia, porque el sexo era algo de lo que si acaso podía disfrutar las clases pobres como tales, pero las clases altas no. Freud no es un señor que nace en clase alta, él se lo trabaja mucho. Es decir, él quiere ascender a esa clase social a fuerza de muchísimo trabajar, era médico. Entonces, se da cuenta del jaleo mental que tienen muchísimas personas de aquella época, entre lo que me pide el cuerpo, lo que me piden las pasiones y lo que me dice la moral, de la época. La moral de la época es brutal en ese sentido. O sea, no estamos hablando de ni siquiera comparable a lo que nosotros recordamos, que ya es bastante agudo, la presión sobre la sexualidad. Con lo cual, explica, y se le critica mucho a Freud por eso, que esta mañana hemos estado hablando en la radio sobre la sublimación de la sexualidad por otras actividades. Y Freud, claro, se le critica porque todo lo atribuye a la sexualidad al final. Tiene una fama de marrano el pobre, que es que desde todos los autores, y hay artículos en España, pues por ejemplo, si buscáis, hay un artículo de Ortega y Gasset que habla del psicoanálisis con cierto escándalo. Es decir, en 1911 habla de esa ciencia problemática porque impresionaba esa lectura en la cual se atribuye todo trastorno a la frustración de la sexualidad. Para todo tenían en aquella época, para todo tenían. Cuando se le critica esto a Freud, por supuesto, yo estoy de acuerdo en una cosa, ya como profesional, la reducción de todo al sexo, pues a lo mejor es excesivo. Pero si lo contextualizamos en la época que le tocó vivir, muchos trastornos mal llamados, entonces llamados de histeria, pues que a lo mejor ahora en algunos grados hablaríamos de trastornos de ansiedad o similares para entendernos, primero solo los podían tener las mujeres. El propio término histeria viene del griego histere, que es útero. Entonces era un trastorno que solo es femenino. A Freud se le critica
el apuntar que a lo mejor también lo podían sufrir los hombres. Y claro, monta su... No quiero dar aquí una clase de Freud, pero esto creo que era lo mínimo. Monta su teoría sobre la personalidad, que es el pato Donald que sale en el libro, ¿no? Es decir, el pato Donald cuando se quiere comer el pastel que acaba de hacer Mickey, y sale un demonio que le dice cómetelo, y otro angelito que le dice no te lo comas porque el pastel es de Mickey y está muy mal. Le hace caso al demonio, le hace caso, estás en medio, ¿no? Eso según Freud sería el yo, el pato Donald, que está en un dilema constante. Salvando las distancias y la época, pues bueno, yo creo que es una sensación que estar en medio de lo que me pide el cuerpo, de lo que me piden las pasiones, los instintos, mi parte animal y mi parte moral, sobre todo si es excesivamente opresora, pues es algo que los personajes experimentan en la novela, sobre todo Ágata. Ágata se cree que existe, hay un personaje que tiene claro desde el principio, no estoy desvelando nada, a mí me gusta que el libro lo leáis vosotros y lo encontréis vosotros. En el primer capítulo ya se le ve a cada uno venir, quiero decir, el personaje principal, que es Eduardo, sospecha que no existe porque no le pueden pasar tantas cosas, y los demás sí que piensan que son, entonces son reales, me refiero. La tercera pata de la novela, porque la primera es el sexo, tiene su contenido erótico, que es además lo que se me pide. La segunda sería, bueno, pues a lo mejor el psicoanálisis, ¿no? Desde este punto de vista humorístico. La tercera pata es el absurdo, y la mala leche también un poquito. Es decir, un poco el ahondar bueno, pues un poco en nuestros propios complejos, nuestros propios clichés que nos hacen daño, pero desde un punto de vista totalmente absurdo. Por ejemplo, yo es que pienso que si nos mirara un extraterrestre, esto es un tópico muy manido, pero vamos, lo tengo clarísimo, que el absurdo no habita más que en la perspectiva. Quiero decir, si un extraterrestre nos viera, no un extraterrestre, nuestros abuelos, a lo mejor cómo se vivía hace 40 años, 50 años, a cómo vivimos ahora, pues no sé, nos daría la risa. Quiero decir, algunas de nuestras liturgias más solemnes, algunos de nuestros símbolos a veces pues más serios, vistos desde otra perspectiva y en otro momento, yo creo que pueden convertirse en algo absurdo, algo que nos invite a la sonrisa. Entonces eso es lo que yo he intentado. En la primera presentación que yo hice del libro hice una serie de ejemplos que a mí me parecen fantásticos, de lo que es el absurdo. Pues a mí me encanta cuando dijo Federico Trillo viva Honduras. Si no lo habéis visto y lo buscáis en YouTube, pues me parece un momento sublime pero casi me da esta ternura. Quiero decir, aquel señor era ministro de Defensa, estaba en un país, se equivocó, dijo viva el otro país de al lado, no sé si lo recordaréis, buscarlo en YouTube, bueno, viva Honduras, estaba en El Salvador, ¿verdad? Y bueno, pues estas frases que se le escapan a veces a nuestro presidente, que ves ahí un señor pues que está diciendo lo de el que elige el alcalde y el alcalde el que quiere que los vecinos, en medio de toda la solemnidad que es el debate político. No sé, el propio Pablo Iglesias también, cuando dijo la frase aquella en inglés, estás en un debate visto por todo el mundo y dijo PricewaterhouseCoopers por PricewaterhouseCoopers, que la verdad que... Pero claro, visto desde fuera y en frío, pues nuestra realidad, nuestra propia realidad, el día a día, esto se ha quedado anticuado todo, porque la verdad es que si empezamos a hablar de lo que nuestros políticos nos han traído en los últimos meses, a lo mejor encontrábamos más ejemplos del absurdo, ¿no? Siguiendo en esto, nuestra propia, no sé, yo soy futbolero, por ejemplo, me gusta el fútbol, mi propia angustia en un campo de fútbol vista desde fuera es ridícula, es decir, estás allí y estás vestido todos iguales, es decir, y te pones a llorar porque has metido un gol, yo lo hago, quiero decir, no estoy criticando, yo lo siento así, pero yo creo que la propia realidad del ser humano es para darle la vuelta, para darle un giro, para mirarla desde otro sitio y sonreír. Es lo que yo he buscado con esta novela. Visto lo visto y vivido todo lo vivido, y ya que me lo habían encargado, dije, me voy a divertir. Y os juro que me divertí. Yo espero que los lectores también os divirtáis. Lo que al final, aparte de toda la carga de profundidad que
la lectura fantástica que nos ha contado Ana, porque es verdad que no se puede uno reír si no es de un fondo de miseria, en eso estoy de acuerdo, un fondo de realidad, de ser humano. Pero yo, visto esto, me imagino un mundo posible, meramente posible, igual de serio que el que habitamos, porque estos señores, oye, el padre de Eduardo, que no se me olvide, no tiene nombre, por la incompetencia del narrador. El narrador es un narrador omnisciente. Cuando uno se pone a escribir, sí que es verdad que se siente un poco Dios, porque dice, ¿y ahora? Pues ahora voy a hacer que este tenga un sobrino en Cuenca, y tiene un sobrino en Cuenca. Pues ahora voy a hacer que no. Ahora voy a hacer que haya nacido no sé dónde. Y ahora el destino se lo voy a mover aquí. Y claro, un señor que yo creo que también he vivido en esa tesis de ser aspirante a escritor, que es un poco quijotesco siempre, ¿no? Es un poco delirante. Yo ahora de repente soy escritor y me pongo a escribir, así sin más. Es decir, no es una profesión o no es un oficio o un arte en el cual necesariamente tú te formes, como la psicología, por ejemplo. Pues yo me licencié, me hice mi máster y empecé a trabajar en la clínica. Pero para escribir, lo decías así un poco como con vergüenza, ¿no? De repente soy escritor. Y juegas a ser Dios. Y este chico, Serafín, pues es como muchos escritores que han mandado 14 novelas mal escritas a 14 editoriales, y te llegas a hacer pesado, no te rindes nunca. Es lamentable, el narrador es un señor lamentable, porque es que se cree además algo que no es, como a lo mejor yo creo que cualquiera que escribimos, y dibuja un mundo desastroso, lleno de tópicos. Se le olvida poner nombre a un pobre señor, decide que no le pone nombre a los abuelos, y claro, la vivencia de un Dios tan torpe desde el personaje es dura, ¿eh? Lo que he hecho a continuación es darles voz a los personajes y decir, bueno, hay dos momentos. Hay un momento en que habla este señor y dice, pues es que yo no tengo nombre. Es decir, y cuentas, yo me he imaginado lo que sería vivir sin nombre. Es decir, o sea, venga a repetir cursos porque no te pueden firmar las notas, no puedes poner tu nombre en los exámenes, no te puedes ni casar. Es decir, ¿qué sería vivir sin nombre? Y yo creo que con todo el esperpento que esto implica, pues el dibujo ha salido para que se pueda leer. Al final, la ausencia de norma de no tiene nombre, ¿eh? Es decir, no tiene nombre. Obedece a la torpeza del narrador, quiero decir, obedece a un juego, a una vuelta de tuerca ya surrealista, efectivamente. Quiero decir, llegas a un punto de ridículo y de absurdo que bueno, yo lo que quiero es que os haga reír. Yo lo que me pregunté, y ya no voy a enredar mucho más porque no quiero que se haga pesado esto, lo que me pregunté es ese mundo posible, porque hemos jugado siempre con la idea del destino. El que más y el que menos nos hemos preguntado, ¿yo estoy predestinado o lo que tengo me lo he buscado? Tanto los chichones como los bocadillos. Quiero decir, las cosas buenas me las he buscado yo por mi trabajo, los golpes me los merezco o está escrito, esta duda, si hay un destino, si hay un... Bueno, pues hay un destino. Me he preguntado qué pasa si Dios existiera, con perdón, si hubiera un Dios gilipollas, quiero decir, como es este narrador. Perdonadme la expresión, es decir, un Dios que de repente pues es un desastre. Se le olvida ponerte nombre, te cambia el destino de forma totalmente arbitraria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha quedado, pues yo creo que está gamberrada, porque al final esta novela es una gamberrada que lo que busca, igual que en las anteriores, siempre he buscado la sonrisa, creo. Siempre he buscado la sonrisa, pero también, pues no sé, sobre todo en esta, que yo pienso que es mi obra más completa, que no es tan fácil morir, la lágrima también, ¿no? La profundidad, la realidad, el ser humano en sí mismo. Aquí solo he buscado la sonrisa, no he buscado la amargura. Se puede deducir, ¿eh? Se puede deducir porque este pobre hombre que se está midiendo el pene a cada momento porque está obsesionado y está diciendo, joder, si soy inventado, que no existo, ¿por qué no me has puesto algo que decir? Porque si puedes ponerme el pene que quieras como escritor, ¿no? Y está hecho polvo toda la novela por esto. De todo este juego, pues ha salido esta novela. Al final es un universo literario en que el personaje
se intenta revelar. Se intenta revelar, no sé, yo creo que también es un acto de venirnos arriba, ¿no? Como seres humanos. Por si acaso estamos predestinados, vamos a luchar contra ese destino, ¿no? A lo mejor está esa lectura detrás. Ana me ha hecho pensar muchísimo sobre lo que yo mismo he escrito. Y luego, pues una serie de ingredientes que ella ya ha definido muy bien y que son unos pobres diablos, como cualquiera de nosotros en según qué momentos, ¿no? Poquito más, solo quería añadir, porque hace 3 años, 2 y medio, pero bueno, fue en 2013 en cualquier caso, presenté No es tan fácil morir en esta casa también, y se me olvidó mencionar a mis alumnos, fíjate, con todo lo que yo les agradezco y que esta sea mi casa, sobre todo, al final viene de mi relación con mis alumnos. Y en una semana cervantina, como estamos, y en aquel momento hubiera venido muy a buen punto, nombrar que el alumno de la UNED es Don Quijote, valiente como él solo. Quiero decir, al final aquí nos pasamos unas horas la mar de a gusto, ¿verdad? Estamos escapados de nuestra rutina, los molinos son gigantes porque estamos pensando en cosas que nos exigen intelectualmente, sin la prisa, sin la rutina, sin el día a día. Se nos pasan las horas buscando un sueño que tampoco sabemos si nos va a conducir a lomos de clavileño, a algún sitio, o simplemente a darnos de morros contra alguna pared, pero seguimos. Y fíjate que hasta lo digo en primera persona, como si yo tuviera el coraje que tienen ellos, porque al final los tutores solo somos ayudantes, ¿no? Entonces, bueno, como en aquel momento se me olvidó decirlo, pues lo digo hoy. Y nada, os agradezco muchísimo vuestra presencia. Y si tenéis alguna duda, por supuesto, o alguna pregunta, alguna curiosidad, yo estoy encantado de contestaros. Y muchísimas gracias.